días, la FESA Catlán de la UNAM y la editorial La Otra les da la bienvenida a la charla La aventura de escribir poesía en el siglo XXI. ¿Se puede aprender a ser poeta? Nos van a acompañar Alina Dadaeva y Roberto Javier Acuña. Alina Dadaeva es poeta y ensayista, nació en Uzbekistán y desde 2014 vive en la Ciudad de México. Trabaja en la editorial mexicana La Otra. Es autora de 2 libros de poesía. Y también ha publicado en revistas literarias de Rusia ensayos, poemas y cuentos cortos. Fue residente de International Writing Program de la Universidad de Iowa en el 2012. Tradujo al ruso Some of Myself de Whitman y varios poemas de Nezahualcóyotl. Impartió cursos de literatura rusa sobre el siglo de oro y el siglo de plata en el Centro Vladi de la UACM. Obtuvo el premio del Festival de Música y Poesía de Uzbekistán en 2010, el premio del Concurso Internacional de la Traducción de la Universidad de Escritura Creativa de Moscú y los premios del segundo lugar en los concursos de traducciones Petersburgo Leyente y Eurasia. El premio del tercer lugar en el Concurso Internacional de Cuentos Cortos Hoffman Russo en 2017 y el premio del concurso de ensayos sobre la vida y la obra de Sergei Esenin de la revista Nový Mir en 2020. Bienvenida, Lina. Hola Dani, gracias. Roberto Javier Acuña Gutiérrez es de la Ciudad de México, es escritor, tallerista, profesor universitario en las carreras de Comunicación y de Letras Hispánicas en la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Tarde en Recordar, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Los Ojos Negros de la Noche, publicado por Zurda Voz en 2019, Regusto a Diablo, publicado por Tinta Nueva, también en 2019, Calaverio, en 2020, publicado por Cómics Poéticos, El Infierno es con nosotros, otro libro del 2020, publicado por Mantra. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos en poesía, crónica, ensayo y cuento. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Y bueno, comenzaremos con esta charla sobre poesía y se puede aprender a escribir poesía. Y para esto tomaremos, digamos, como base un libro que Alina coordinó, que se llama La aventura de escribir poesía, de Blanca Luz Pulido. En este sentido, yo quisiera empezar a preguntarle a Lina, ¿cuál es la importancia de un libro de estas características en el siglo XXI? Sí, Roberto, voy a empezar un poco desde la historia de este libro, cómo este libro llegó a La Otra y por qué le interesó, y por supuesto de qué se trata el trabajo en una editorial de poesía. Tal vez algunos de los alumnos ya conocen nuestra editorial o porque no es la primera charla que organizamos con la UNAM o supongo que son otros alumnos, no sé, tú me vas a decir en el proceso. Pero La Otra es una pequeña editorial mexicana dedicada exclusivamente a la poesía, aunque en los últimos años también hemos publicado algunos libros sobre artes plásticas y algunos libros de ensayo. Pero 80% de nuestros volúmenes son obras poéticas de autores mexicanos y extranjeros, contemporáneos. Creo que no hemos publicado algún clásico, pero sí de los autores, tanto prácticamente clásicos vivos como muy jóvenes. Quisiera decir que este libro, aquí lo tengo en mano, La aventura de escribir poesía de Blanca Luz, no es el primer libro de este estilo que publica la editorial La Otra. Anteriormente, hace unos años, publicamos un libro que de hecho es muy famoso a nivel hispanoamericano, Método rápido y fácil de ser poeta, de Jaime Jaramillo Escobar. Y de hecho con su profesor Roberto Acuña tuvimos el gusto de presentarlo en la Feria del Libro de Zócalo hace 3 años.
Es un libro de Jaime Jaramillo Escobar. Ustedes como jóvenes poetas, jóvenes filólogos seguramente lo ubican. Es un poeta muy importante en Colombia, nadaísta, que aparte trabajó durante mucho tiempo como maestro y como tutor de talleres de poesía. Yo creo que a lo largo de más de 20 años trabajó y reunió su experiencia en forma de este maravilloso libro, Método rápido y fácil para ser poeta, que de por sí es un oxímoron, por supuesto, pero él comparte esa experiencia suya de qué es lo que enfrenta un joven poeta al momento de escribir, a quién debe acudir un joven poeta, con qué editoriales empezar, a qué talleres tocar las puertas, cuáles son los errores más comunes que comete un joven poeta, qué es un cliché, este pecado original de cada persona que inicia a escribir versos. Y de esa manera Jaime Jaramillo escribió 2 tomos. Nosotros publicamos por el momento solo el primero, espero que en el futuro podamos publicar el segundo. Y varios años después llegó a nuestras manos este libro, que es La aventura de escribir poesía, y es un libro que es parecido al de Jaime Jaramillo Escobar y a la vez muy distinto, porque Jaime Jaramillo Escobar es antes que nada, en este libro es un ensayista que comparte su experiencia, sus sugerencias, su visión en cuanto a qué significa ser un joven poeta en el siglo XXI. El libro de Blanca Luz Pulido, que es también una escritora reconocida, sobre todo como traductora, por ejemplo, ha traducido a varios poetas grandes portugueses como Nuno Giudice, y también ella es profesora, es docente en la UASM. Entonces, este libro es un libro educativo y didáctico, por decirlo así, porque reúne muchos temas, no tanto creativos, sino técnicas, como qué es un verso, qué es una estrofa, qué es una palabra, qué es una función de palabra connotativa, denotativa, y toda esa cuestión que a los jóvenes poetas que viven a través de la emoción, a través de la creación, a muchos de los jóvenes poetas les podría parecer hasta aburrido, yo creo que el libro, pero es justamente el tema nuestro de hoy en día, por qué estos tipos de libros que son entre teóricos y creativos son tan importantes para la formación de lectores y para la información de jóvenes escritores. Antes que empecemos a hablar sobre todas esas cuestiones, me gustaría agradecer a Roberto por darnos este espacio, a la otra para platicar con los jóvenes escritores y jóvenes filólogos, y también quisiera agradecer al programa FONCA, programa de apoyo a los jóvenes y niños, por hacer este libro posible, porque sin ellos este libro de 320 páginas no hubiera salido al público, porque como ustedes saben, todas las editoriales de poesía hoy en día sobreviven. La poesía no se vende, los estantes de poesía se quedan llenos en todas las librerías, y prácticamente las editoriales independientes viven de ayuda de distintas organizaciones, de distintos programas, y en este caso el programa que nos apoyó fue FONCA, y por lo tanto muchas gracias. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, por fin, Roberto, yo creo que estos tipos de libros son importantes porque es el primer paso hacia el profesionalismo en la literatura. Podemos decir que hablar sobre el profesionalismo, que se supone que tú trabajas y ganas dinero, con poesía no es posible hoy en día, o no es posible prácticamente. Entonces, voy a decirlo en profesionalismo entre comillas, es decir, no en el sentido de algo que se puede comercializar, pero sí en el sentido de que las personas que se dedican a la escritura deben ser personas justamente muy dedicados y con muy amplio conocimiento en cuanto al campo literario. Si en este caso, que es poesía, no es suficiente. Muchos poetas
cometen este gran error diciendo que yo considero que yo tengo talento, yo considero que el inicio de la poesía es emoción, que por supuesto sí, de por sí el término estética proviene desde el griego de esa percibir, sentir, sensación, pero no es suficiente y menos en el siglo XXI, porque ahora, hoy en día, estamos hablando no sobre un concepto de la poesía, sino sobre muchos conceptos de qué es poesía, y es solamente dentro de un país. Ahora imagínense a nivel internacional, donde cada país posee sus propias formas de hacer poesía, su propia visión en cuanto a qué es poesía. Lo que vimos, por ejemplo, en el siglo XX, que la filosofía mundial y el pensamiento de constructivismo, por ejemplo, estructuralista, semiótica, todo eso influyó a la poesía de una manera muy brusca. Sobre todo en los países europeos, sobre todo en Estados Unidos, cuando hablamos de Language School y todos los movimientos y todos los poetas que se reunieron en torno a este movimiento. Y si uno no conoce el contexto, cómo surgen estos tipos de textos, si uno no conoce ciertas intenciones que hay detrás de este tipo de poesía, simplemente no podremos apreciarla y simplemente no podremos entender qué es poesía. Y ahora ese asunto de que cuando tú estás enfrente de un texto que tú no entiendes, por ejemplo un texto muy hermético, o por ejemplo un texto que está tratando temas que nosotros desconocemos, como es la percepción en el mundo del 21, que involucra, donde se involucra todos los términos físicos, que el mundo hoy en día en cuestiones físicas no es el mundo del siglo XIX. De hecho, desde que a finales del siglo XIX se descubrió que átomo no es la partícula más elemental que existe, cuando se descubrió el electrón, a partir de ese momento los escritores, los poetas empezaron a pensar diferente, porque se dieron cuenta que el mundo visible es muy lejano del mundo verdadero, el cual puede entender solamente la alta física y tal vez la alta poesía. Pero si desconoces todo esto, lo que está detrás de un texto, lo que podría estar de un texto, no podremos proceder ni como lectores ni menos como escritores. Por eso es tan importante acudir a todo ello, a todos esos conceptos teóricos y a la vez, por otro lado, a las bases, que es la forma y distintas formas que existen en el mundo poético. Y de todo ello trata este libro, desde las cuestiones más conceptuales hasta las más iniciales, que como dije, que es un verso, que es una estrofa, que es una cesura, que es una sinalefa, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Alina. Yo, por ejemplo, en este aspecto, cuando yo vi el índice del libro, claro, también lo leí, pero entonces empieza hablando de qué es poesía. Y ya simplemente en el asunto de qué es poesía, hay cada autor, y lo dice Blanca Luz Pulido, cada autor tiene su definición de lo que es poesía, ¿no? En ese sentido, ya desde el inicio, el término de qué es arte y qué es poesía se empieza a hacer muy complejo, porque ciertamente depende de épocas, como también lo señala el libro, pero a la vez hay algo en la poesía que lo hace perpetuarse, que casi la hace eterna. Y lo que me gusta del libro es que finalmente hay una gran lectura del hecho poético para tratar de encontrar qué es lo que hace a ciertos poemas, pues finalmente perpetuarse, ¿no? Buscar esa eternidad. En ese sentido, yo creo que este tipo de libros son muy importantes porque al menos en lo que es la escritura hay, hay, digamos, un lugar común, un cliché que dice es que cualquiera puede escribir. Porque claro, pues yo puedo llegar, sentarme y sé escribir. Pero entonces, cuando uno se acerca a este tipo de libros, se da cuenta que no es tan sencillo, porque simplemente dentro del poema hay un montón de mecanismos que están trabajando para tratar de expresar sentimientos. Eso es algo muy, muy complejo. Y lo que me gusta es que si bien uno como lector empedernido
quizá tarde o temprano llegue a esa reflexión que tiene el libro, muchos quizá no lleguen o que son muy jóvenes y todavía les cuesta entender un poco qué es un poema. Y en ese sentido, el libro, lo que me gusta es que nos enseña, y esto yo también me gustó mucho cuando presentaron el libro, que yo estaba ahí, y me gustó mucho que el libro funciona muy bien para enseñarte a leer un poema, cómo aproximarse a un poema, en qué se compone un poema. Yo creo que eso es una gran virtud de todos los libros que tratan de enseñar a escribir poesía, porque antes que nada son grandes lectores. Lo mismo me pasó con otro libro de Lajo Segri, El arte de la escritura dramática, por ejemplo. Si en Negri, él habla mucho del personaje, para construir buenos personajes dramáticos en teatro. Pero al tratar de analizar y ver por qué están funcionando ciertos personajes dramáticos, está haciendo una lectura muy profunda de lo que es un personaje en la literatura. Y yo creo que esa es una virtud de este tipo de libros. También la encuentro en Blanca Luz Pulido, pero aparte hay algo más en Blanca Luz, que es muy didáctica. Y ahí sí me gustaría, Alina, que nos hablaras un poco de cómo está trabajando con el lector el libro, porque finalmente es una relación totalmente, ahora sí, motivada. El lector tiene que entrar en juego del propio libro, a pesar de que no es un poema, para finalmente entender los mecanismos poéticos, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de eso. Sí, como bien dices, yo creo que son dos puntos claves, que este libro enseña que justamente escribir poesía no es tan fácil y no solamente escribir, leer poesía no es tan fácil, porque este libro, a diferencia de aquel que yo mencioné, Método rápido y fácil para ser poeta, está dirigido no solo a los jóvenes poetas o escritores, sino a los jóvenes lectores también, a todos que quieren iniciarse en el mundo de poesía, a menudo sin saber cómo hacerlo. Y otra cosa que muy bien dijiste sobre los mecanismos, distintos mecanismos que funcionan dentro del poema. Y a menudo, si no es un caso del gran genio que nace una vez en el siglo, para entender por qué un poema es un poema, sí es necesario entender cómo funcionan estos mecanismos. Me alegra que estemos aquí junto con los jóvenes filólogos porque seguramente ya empezaron a estudiar las obras de los formalistas rusos. ¿Es así, Roberto? Todavía no. No, Alina, aquí tenemos a un grupo de comunicación, es decir, Ah, ok. clases de posmodernidad y literatura. Estamos viendo qué está pasando, sobre todo con bueno, ahorita específicamente con el poema en el siglo XXI. ¿Y por qué Ujú. son importantes estos libros? Más que nada es Ok, gracias. Pues en palabras muy breves, el formalismo ruso ha sido un movimiento filológico más famoso del siglo XX y uno de los pocos que sí llegó al extranjero, llegó a México, a otros países, se influyó de una manera incomparable todo el oficio filológico en el mundo, porque antes de los formalistas lo que hacían los filólogos, los críticos, es antes que nada interpretar o hablar del contenido del texto. Es decir, yo estoy leyendo un poema sobre el amor y yo estoy reflexionando qué es el amor. En el mejor de los casos hablo cómo funciona el amor en este poema. En el peor de los casos simplemente estoy divagando allá sobre el tema de gran amor y después digo, este autor escribió de tal cosa. Eso es muy básicamente. Pero con la llegada de los formalistas rusos, los más famosos de ellos eran Yuri Tenyanov, Víctor Shklovsky, Mikhail Gasparov en algún momento también pertenecía, Enchenbaum. Ellos dijeron, no, eso no es asunto de la filología. Filología, igual que matemáticas, igual que física, química, es una ciencia. Y la ciencia debe abarcar aquello que es verificable y que es comprobable, y es la forma.
Por decir forma, no me refiero solamente a la estrofa, no me refiero solamente que algo debe ser yámbico o dactílico, anfíbrico, sino todos aquellos mecanismos que aplica el escritor al momento de escribir poema. Por ejemplo, la léxica del poema, la elección de las palabras, si son palabras más solemnes o más cotidianos, o una mezcla entre la solemnidad y cotidianidad. Todo eso forma parte de los mecanismos que sabe utilizar, sabe o lo hace sin saber, como decía Camoneda, pero en el poema todos esos mecanismos son presentes y son verificables. El asunto de un crítico literario o sobre todo de un filólogo literario es revisar atentamente, entender cómo funciona un poema. Si es un poema de amor, estudiar las imágenes que aplica, las formas, las versas, la semántica de las palabras, etcétera, etcétera, pero no reflexionar de qué es el amor en el siglo XXI. Pero yo no podría decir, por ejemplo, que yo soy gran fan del formalismo ruso, aunque yo creo que es la base, y a todos que realmente escriben poesía y quieren aprender a leer poesía, yo sí recomendaría leer las obras de Shklovsky, Teñanov y Ingenbauer. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante entender de estas cosas. Al momento de hablar sobre la poesía, hay cosas, como dicen ellos, verificables, que sí se puede comprobar, y hay cosas que no son verificables. Sin embargo, la verdadera poesía surge allá, en esas cosas no verificables. El problema es que las cosas no verificables a menudo son muy difíciles para articularlos. Entonces, por lo tanto, ya que son difíciles de articularlos, es más fácil ir allá donde podemos analizar, donde podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, digamos, un gran filólogo que también pertenecía a ese movimiento durante parte de su carrera, Mikhail Gasparov, tiene un libro sobre la semántica del metro ruso. Los metros que nosotros utilizamos en Rusia no son los mismos que se aplican en español, por puro hecho que la poesía española, hispana, es antes que nada silábica, es decir, poesía clásica, por supuesto, me refiero. Lo que importa allá es la cantidad de sílabas. A diferencia de la poesía rusa o poesía inglesa, que es sílaba tónica, donde se aplica tanto la cantidad de sílabas como la distribución de acentos dentro del verso. Si el acento cae, por ejemplo, siempre en la segunda, que es el metro yámbico, también está en la poesía griega, será así, ta 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 ta, espero que lo escuchen cómo cae el acento. A eso se refiere decir sílaba tónica. Entonces, Teñanov, él investigó todo cómo se aplicaba, por ejemplo, yambo de 5 pies a lo largo de la historia de poesía rusa, o dáctilo de no sé cuántos pies. Es un trabajo muy duro, a muchos podría parecer hasta aburrido porque es cuestión de contar, es reflexionar de qué hay detrás de cada metro. Así, por ejemplo, que él se dio cuenta que algunos metros se utilizaban más con los temas heroicos de batallas, no en odas, porque sobre todo investigaba a partir del siglo XIX. Algunos metros son más relacionados con un canto de la feria, algo más chistoso, algo más lúdico, y así estaba explorando todo ese asunto formal. Digamos, para leer poesía no es necesario adentrarse así como lo hicieron estos grandes filólogos. Sin embargo, tenemos siempre tener presente que esta forma, este molde de un poema también de por sí tiene significado. Lo que decía el formalista Teñanov es que el sonido o la forma, el sonido deforma el contenido. El contenido de un poema no está completamente independiente del sentido del poema, sino que, por decir contenido o significado o semántica del poema, involucra todo el complejo, tanto lo que dice el poema como cómo lo dice. Y eso es lo que yo llamo lo verificable en la poesía.
Eso se puede, es prácticamente palpable, se puede darse cuenta, se puede analizar todo esto. Y a este asunto está dedicado la mitad o más que la mitad de este libro, porque hay tema, por ejemplo, aquí también de las estrofas, hay muchas estrofas en la poesía española, hay tema de versos justamente, de cuántas sílabas, octosílabos, endecasílabos, que son, por ejemplo, muy populares en la poesía hispana. Y el objetivo de esta parte del libro es dar la noción de qué tan importante podría ser la cuestión formal al momento de leer y escribir poesía, porque todo esto es un recurso y si no, hoy en día, antes que nada, se practica verso libre, todos lo sabemos, pero si en algún momento el autor dentro del verso libre o fuera de él acude a la poesía más a las formas más clásicas, es por algo. Eso es lo que también se llama en el formalismo, en filología, cuando esa decisión tiene carga semántica. Y la primera parte del libro, sobre la cual también el profesor habló, sobre qué es poesía, justamente es una recopilación a lo largo de la historia que decían distintos escritores, distintos poetas, cómo ellos mismos definían qué es la poesía. Ese es el asunto que no es verificable, porque por más que en la presentación de este libro José Ángel Leiva, el editor de La Otra, citó una famosa frase de Gamoneda, probablemente tú escuchaste, Roberto, que la poesía es la sustancia musical del pensamiento. Y yo creo que es una frase bastante precisa, pero no es verificable. Por decir que poesía siempre contiene música, no es suficiente para verificarlo como lo hacían los formalistas, contando las sílabas, contando los acentos, con medios matemáticos. Verificar qué es poesía no se puede. La única manera de acercar a eso a un lector, yo creo que es reflexionando y dándoles conocer qué es lo que decían otros grandes escritores sobre ese asunto. Y eso es lo que hace Blanca Luz Pulido en su libro. Inicia con algo inverificable, no comprobable, pero esencial para entender que la poesía es algo más que la forma, pero después da todos los pasos explicando de qué es la forma y por qué la forma no es todo en la poesía, pero sí es imprescindible en la poesía. Muchas gracias, Alina. Sí, me parece muy importante lo de la musicalidad, porque finalmente también la musicalidad representa una forma de pensamiento. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, nuestros versos libres también responden por esta manera de mirar nuestra propia realidad. Por ejemplo, el poema testimonial necesita de un aire más largo, por ejemplo, para empezar a contar ese recorrido por la ciudad, ¿no? Como lo hacía Huerta, como lo hacía Bonifaz, ¿no? Para los que llegan cansados de ciertas compañías y buscan mujeres solas que dan miedo, porque uno no sabe bailar y estar triste. Pero después, si nosotros nos vamos al barroco español, tenemos algo como Lope de Vega, ¿no? Que dice algo como ir y quedarse y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Es decir, esta armonía que antes existía al principio del barroco, también nos habla de esta manera estética de mirar el mundo, en esta armonía de mirar el mundo, y que también otros escritores del siglo XX recuperan y con otros metros, por ejemplo, Lorca, ¿no? Que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, fue la noche de Santiago casi sin compromiso, ¿no? En este sentido estamos viendo cómo los poetas no solo están tratando de rescatar su tradición literaria, en el caso de Lorca, por ejemplo, pero a su vez darle ahora sí este giro, ese vuelco de lo que es ahora el romance, en este sentido para hablar
de metros, de ritmos, pero también todas las artes tienen un ritmo, aunque no sea tan claro como en la poesía, que en la poesía, claro, hay sus metros antes, y ahora, a pesar de que ya existe el verso libre, si nosotros pensamos en Eliot, que decía que es una combinación de varios metros el poema en verso libre, y otros poetas contemporáneos decir, es que lo que se tiene que expresar es lo que el poeta te está dictando, es esta energía que se va acumulando, ¿no? Pero finalmente en otras artes se ve lo mismo. Si ustedes ven el cine, quizá mis alumnos que llevaron materias referentes al cine, podemos ver cómo también el tempo va cambiando, cómo cada vez está siendo más raudo la manera de contar en imágenes una historia. Es decir, ya no es lo mismo si nosotros apreciamos una película de Chaplin o una película de la Nouvelle Vague a algo contemporáneo. Es decir, pero para también nosotros entender cómo va esa evolución del ritmo, de los metros, de la velocidad, pues tenemos que entender qué estaba pasando antes y también ahora hacia dónde vamos. Y creo que solo este trabajo reflexivo que hace, por ejemplo, Blanca Luz Pulido, es importantísimo porque podemos tener en un solo libro un repaso por la historia del poema, pero a su vez, y esto es el otro tema que creo que nos faltó ver, que a su vez les pone como ciertos ejercicios ahora sí a sus alumnos que están leyendo el libro, para que ellos no solo lo lean, sino también que físicamente dejen su marca de lo que están reflexionando, de lo que están pensando. En ese sentido, a mí me gustaría un poco, Alina, que nos hablaras de esa parte del libro, porque a mí es lo que más me gusta, porque es algo muy juguetón, que por ejemplo en el anterior no estaba, ¿no? En el de Jaramillo, pero en este sí. Sí, yo también lo veo más bien como algo juguetón, porque no podría decir que es un manual tal cual donde puedes abrir el libro y escribir todo lo que piensas, aunque al ver que al final de cada capítulo, cada unidad, te ponen a hacer ejercicios, el puro hecho es como si el libro te invitara a participar ahora. Digo, no lo veo como algo realmente práctico porque a menudo te preguntan ciertas cosas y tienes solamente unas 3 líneas en el libro en las que tanto te cabe. Alguien podría empezar a escribir allá dentro de este libro, como libros de texto en la escuela, por supuesto, pero qué tan útil será eso, no lo sé. Pero que el mismo libro está jugando contigo, el mismo libro, como tú dices, lo lúdico, está invitándote a decir, ok, aprendiste, espero que lo leíste atentamente, ahorita haz ejercicio que te propongo. Yo creo que es una propuesta editorial bastante original y hasta eficaz, porque al momento cuando una cosa es leer un capítulo didáctico, teórico, y otra cosa que después del capítulo el libro mismo te pregunta, porque nosotros todos somos hijos del pensamiento europeo que nació a partir de Platón y Sócrates, que nos enseñaron que la base del conocimiento y la base de la civilización humana es la pregunta, es cuando alguien te hace una pregunta, y eso es lo que hace este libro, está preguntando a su lector qué es lo que él aprendió, y el lector, aunque no se pone a contestar de inmediato dentro del mismo libro, dentro de esos versos, yo creo que se inicia ese proceso de pensar al momento de ver esta parte del libro. Pero tampoco hablamos de la parte final, que sí es muy importante, la pequeña antología de textos poéticos que nos comparte Blanca Luz Pulido, y cada uno de estos textos ilustra ciertas posiciones de este libro. Son ilustraciones poéticas de todas las unidades teóricas, y eso sí es muy importante, porque no es lo mismo leer algo totalmente didáctico que ver cómo se refleja esto en la poesía. Y yo creo que es un trabajo inmenso de parte de Blanca Luz,
porque reúnen tanto a autores clásicos como poetas contemporáneos. Por ejemplo, yo vi aquí a muchos, a Lizalde, a Paz, a varios autores aún más jóvenes que de alguna manera ilustran todos sus todo lo que ella plantea en la parte teórica. ¿Y qué es lo que da a entender esa selección que reúne a los clásicos y a los contemporáneos? Que en realidad, a pesar de todos los cambios, sí existe esta continuidad en la poesía. Y sí, probablemente algunos escritores ya no escriben sonetos, pero la construcción de una imagen, la construcción sintáctica de un verso si no es lo mismo, pero sí sigue los mismos mecanismos que a los que seguían los autores de antaño. Sí, bueno, por una parte a mí me gustó mucho cómo el libro interroga al que lo está leyendo, porque le pone dos poemas, por ejemplo, y dice, ¿te gusta? ¿Cuál de los dos? ¿Por qué te gusta? Y esto yo lo veo como profesor, porque yo les puedo preguntar a mis alumnos, ¿les gustó el poema? Y quizá por decir, porque yo lo dejé, porque lo escogí, yo igual diga, no, sí, sí me gustó. Pero quizá eso lo dicen pues para el profesor, ¿no? Pero cuando está el acto confesional, casi casi de decir es mi libro, y yo tengo que responderme si de verdad me gustó el poema, eso es lo que me gustó del libro, porque son preguntas que dicen, bueno, ya analicé lo que es un poema. Con lo analizado puedo saber si me gustó o no me gustó estructuralmente, pero también viene la otra parte, lo inacible, lo que también hablas, porque no solo es la estructura. Ya la analicé y dice, ay, wow, hermoso soneto, por ejemplo, ¿no? Pero hay eso inacible que lo hace mío. Creo que eso es muy importante que el propio lector lo escriba. Sí me gustó, no me gustó, porque finalmente es una confesión para él. Por eso a mí me gusta mucho este tipo de libros, porque no se los tienes que enseñar a nadie más, sino que si, bueno, si tú no quieres, porque finalmente va parte de tu desarrollo como aprender a leer un poema y ya quizá con estas armas que te empieza a soltar Blanca Luz, decir, me voy a animar a escribir un poema. Es posible escribir un poema. Entonces, para aquí, digamos, vendría una pregunta que ahorita te voy a hacer, pero para hablar un poco de la segunda parte, a mí me pareció genial los anexos, es decir, la antología es sensacional, porque uno puede solamente comprar el libro por la pura antología, que son grandes poemas, es decir, bueno, igual yo, como ya he seguido este proceso de conocer las partes del poema, etcétera, y lo he estudiado a lo largo de los años, digo, a mí lo que más me interesa es la antología, porque finalmente hay un recorrido de los gustos de Blanca sobre lo que escribió para escribir este manual, y hay poemas portentosos. Entonces, yo pienso que eso es un plus, porque no se queda solo en, digamos, en el trabajo duro y arduo de ver de qué se compone un poema, sino después viene el goce de disfrutar lo que es un poema. Y ya si quieres tú, pues vas a meterle todo lo aprendido a los poemas que te está presentando Blanca Luz, o solamente dejarte llevar y disfrutar y tratar de compenetrarte con esos sentimientos que te están presentando. Yo creo que eso me parece maravilloso. Y una pregunta que me gustaría hacerte, Alina, que creo que es muy importante, es, ¿se puede aprender a ser poeta? Tú como Miren, poeta. voy a empezar desde lejos, desde el año 1921. Este año se cumple 100 años desde que fue fusilado un gran poeta ruso, Nikolai Gumilov. No todos lo ubican aquí en el mundo hispano, mexicano, pero prácticamente todos ubican a su gran esposa, Anna Akhmatova. Nikolai Gumilov era un poeta muy importante, pero también era muy importante porque el creador de los talleres literarios en Rusia.
Antes de él no existía esa tradición, antes de él existía la idea que el poeta es profeta, Dios le está dictando todas las palabras y él es el mensajero de Dios. A partir de él empezó a trabajar con los jóvenes poetas, enseñándoles justamente algunas técnicas. No diría que, perdón, supongo que escuchan esos gritos de mensajeros de Dios, pero y entonces no podría decir yo que han salido muchos grandes poetas de su taller. Sin embargo, el nivel medio sí ha crecido y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Si vamos a comparar nosotros, por ejemplo, distintos países, distintas regiones, distintas ciudades, nos daremos cuenta que si hablamos de los grandes poetas, va a tener cada país, cada región, cada ciudad, sobre todo cada país, por ejemplo, va a tener más o menos equiparable cantidad de grandes poetas. Si vamos a hablar sobre los malos autores, el nivel de que mal escriben ellos igual va a ser más o menos equiparable. Pero ese nivel mediano que, digamos, no queda en la historia, no queda en la eternidad, pero sí conforma el ámbito poético, sí dicta la temperatura mediana en el medio, predefine qué tipo de revistas va a haber en una sociedad, predefine qué tipo de libros se van a publicar. Es decir, este nivel promedio y mediano promedio es muy importante en situación literaria, en situación artística, y ese nivel mediano va a depender cuál es la política literaria, cuáles, por ejemplo, si existen esos tipos de talleres para los literatos, si existen las universidades para literatos, y todas, entre más posibilidades tenga un joven escritor de desarrollarse a través de la educación, más alto va a ser ese nivel promedio en la situación literaria de un país o de una sociedad. Recuerdo que hace muchos años, asistiendo a unos talleres para jóvenes escritores, platiqué con un maestro que trabajaba en una universidad de escritura creativa y le pregunté justamente lo que estás preguntando tú ahora, Roberto, si se puede enseñar a alguien ser poeta, y lo que dijo él es que no se puede enseñar a un poeta qué es lo que él debe escribir para ser poeta, pero sí se puede enseñarle lo que él no debe escribir. Y eso no es una cuestión de censura, no es una cuestión ideológica, simplemente enseñar a un joven poeta qué es un cliché, qué tipos de clichés pueden haber, cuál es el mecanismo que hay detrás, cómo funciona el cliché, por qué un poeta no puede escribir con los clichés, por qué un adjetivo no puede ser un adjetivo que mata, por qué una cuestión ideológica de, no sé, escribir que vivimos en un país bueno, malo, de rateros, de, no sé, asesinos. Porque eso no es suficiente para escribir un poema. Todo esto se puede enseñar a un joven poeta y no solamente al joven poeta. Igual que se puede enseñar a un joven poeta todo aquello que, según, como yo dije hace unos minutos, que es verificable, que es una forma. Si alguien por alguna razón quiere escribir un soneto, hay que enseñarle para empezar qué es lo que no es un soneto, porque un soneto no solamente es cuestión de cuántos versos, cuántas estrofas, sino hay una toda filosofía detrás de cada soneto, y si alguien no lo sabe, se puede enseñárselo. Es decir, hay muchísimas cosas que se puede enseñar a los jóvenes escritores, y esos tipos de libros, y hay mucho más libros como este o de otro índole que están ayudando en ese proceso. Voy a hacer varias analogías ahora. Yo creo que uno de los grandes problemas de la literatura como el arte es que la gente tiene ilusión que saben leer y escribir, porque es eso lo que se enseña en la primaria. Agarras una pluma o una computadora, empiezas a escribir, sabes juntar las letras en una palabra o las palabras en una frase, significa que sabes leer. No significa. Yo nunca he visto, por ejemplo, muchos jóvenes poetas dicen, desde los clásicos lo decían hasta todos, la diferencia con los clásicos es que la mayoría de los clásicos son genios, y nosotros no sabemos si lo somos o no, lo más probable que no.
Entonces, y es mejor, es más seguro partir de este hecho, que no lo somos. Entonces, sí tenemos que aprender. Entonces, pero casi todo el poeta, bueno, malo, joven, viejo, es el poeta no profesional, que en realidad no está muy cercano a la literatura, suele decir, pero ¿para qué voy a aprender todo esto? Yo escribo desde mi ser, desde mis emociones. Una vez yo asistía, igual hace muchos años cuando todavía vivía en Uzbekistán, un taller de escritura creativa, y nuestro tutor era un editor muy importante allá en mi país, muy famoso, que a lo largo de su vida ha leído 1000 manuscritos, 1000 obras, 10.000 de malas obras, y todo el tiempo tenía que estar en contacto con aquellos que esperaban publicarse en la revista donde él trabajaba. Y él decía que es muy común que llega una persona, tanto joven como no tan joven, toda exaltada, toda considerándose poeta o poeta malvado, que es otra moda. Y cuando él empieza a decirle que no, pues miren, sucede tal cosa, hay que aquí corregir, aquí es un verso mal construido, aquí la sintaxis está mal, aquí la imagen está mal y todo está mal. Y lo que le contestaba el autor era, es que me lo dictó Dios. Y el editor le contestaba, ¿por qué entonces le dictó con errores? Eso es lo que sucede prácticamente siempre, que muchas personas que empiezan a escribir poesía, sobre todo en los primeros años, piensan, si yo sé escribir, si yo sé leer, yo puedo ser poeta. Yo no necesito estudiar grandes obras teóricos, yo no necesito ni siquiera leer a los grandes clásicos porque ahora se escribe distinto. ¿Por qué voy a leer los sonetos de Shakespeare si ahorita no se escribe en sonetos sino en verso libre? Y ándale, se escriben, luego incluso se publican, pero la calidad de la obra poética, este nivel medio, se vuelve no medio, sino muy bajo. Y ahora sí viene la analogía. Yo nunca he visto algún músico de orquesta que diría, yo escribí un poema sinfónico, aunque nunca estudié solfeo y nada. Pero entonces poema sinfónico no, pero poema escrito con letras sí. Eso es muy común. Yo nunca he visto un cirujano que dice que va a operar si nunca estuvo en, ¿cómo se llama? Morgue, donde ven los cuerpos muertos, la anatomía de los cuerpos muertos. Pero los poetas sí. Entonces yo creo que la más precisa analogía sería justamente con un cirujano. Un cirujano no puede tratarse con el cuerpo vivo, operándolo, reanimándolo, intentando volver la vida si nunca ha visto un cuerpo muerto, si no conoce la anatomía del cuerpo humano. Pero los poetas piensan que sí pueden escribir un gran poema vivo, si nunca han estudiado esta anatomía, la morfología de un poema. Y yo creo que es lo mismo. Tampoco se puede enseñar a alguien a ser un gran cirujano como algunos que conocemos a lo largo de la historia, pero sí se puede llevar a un poeta a un libro así y mostrarle un cuerpo del poema todo deshecho ante sí en un escritorio. Muchas gracias, Alina. Sí, yo pienso que se tiene que reivindicar el oficio de la poesía como un oficio, es decir, es algo que se aprende. Del mismo modo que se aprende a escribir una crónica, una nota periodística, porque tú puedes tener mucho talento para escribir, pero si te piden una crónica y no sabes los fundamentos de la crónica, muy difícil vas a poder escribir una buena crónica, porque no solo basta con saber manejar la palabra, sino estructurarla en un discurso que te están pidiendo, y esto es para un trabajo, ¿no? Mucho más para un poema, porque un poema está solo y tu alma. Es decir, ahí está, y ahora qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir. Pero si tú ya tienes una biblioteca atrás, tienes varios modelos, varios moldes, puedes decir, ay, esto ya está saliendo y creo que por ahí va. Pero eso en parte puede ser por el olfato de un gran lector, pero quizá eres muy joven y todavía ese olfato no está muy desarrollado.
pero estos libros te ofrecen esa ventaja, porque finalmente te están enseñando esa estructuración de diferentes formas de hacer un poema y que te van a ayudar para escribir un poema. Aunque también yo siento que si bien el libro no te enseña a ser poeta, sí te sirve si tú tienes un gusto por la escritura, porque te tiene que gustar primero escribir. Y ya si te gusta escribir, probablemente sea el libro ideal para ti. Como si a ti te gusta hacer cine, pues necesitas también encontrar quien te enseñe el manejo de las luces, por ejemplo, del tiempo narrativo, etcétera. Pero todo eso que tú puedes aprender, antes tú necesitas tener el gusto. A mí me gusta escribir, a mí me gusta pintar, a mí me gusta salvar a las personas. Yo, por ejemplo, yo veo sangre y me desmayo. Yo sería muy mal médico. Yo sé que no sirvo. En ese sentido yo creo que finalmente cada libro toca al lector adecuado. Lo cierto es que a todos nos puede gustar leer, porque leer es un acto que primero conlleva mucha diversión. Finalmente es algo divertido, ameno, es algo que puede implicar también mucho morbo o miedo, porque finalmente está comunicando con nuestros sentimientos. Y yo creo que esa es una gran virtud del libro, esa última parte que es la antología. Creo que por ahí podríamos empezar y ver qué tanto nos gusta, por ejemplo, la poesía, o empezar a leer poesía, ¿no? Ahora bien, sí me gustaría, si tienen ustedes alguna pregunta para Alina, que, que ahorita que la tenemos aquí, porque ustedes acaban de oír un sonido que parece que está en México, pero probablemente esté en Uzbekistán. Quién sabe, no lo podemos saber, aunque eso de colchones, de estufas lavadoras, bueno, probablemente ya te indique de dónde está Alina. Pero, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? Roberto, antes de eso yo quisiera agregar una última cosa de nuestra Sí. plática. En cuanto a si este libro puede enseñar a escribir, no, definitivamente no. Yo creo que los únicos libros que pueden enseñar a uno a escribir son grandes poemarios de grandes autores. Pero este libro puede facilitar el camino de estos poemarios hacia el lector o al escritor, porque a menudo nosotros leyendo los poemas podemos verlos como grandes obras, pero no entender justamente cómo funcionan. Te puede gustar cómo está trabajando ese autor, pero no conoces este mecanismo. Ya hemos utilizado esa palabra al inicio de nuestra plática. Pues estos libros, que son muchos, por ejemplo, hay un gran libro de Arte del Verso de Tomás Navarro, que en México yo creo que ahorita ya es difícil de conseguir este libro impreso porque fue todo un bestseller. Es uno de los muchos libros que existen en el mundo literario, pero estos libros son mediadores entre gran poesía, grandes libros, grandes poemarios, y el lector, diagonal escritor. De eso sirven, como existen en la física y en la química ciertos elementos que pueden facilitar el proceso, que pueden acelerar el proceso, así deben existir en el mundo literario estos tipos de libros. Y en ese sentido sí cumple, pero siempre y cuando el lector de este libro también será gran lector de poesía. Muchísimas gracias, Alina. Y ahora sí abro el espacio para las preguntas. Si quieren preguntar algo, es el momento. Pueden poner su manita virtual y ya, pues, ya sé que quieren preguntar algo. Vamos, anímense, anímense. A ver, vamos con Rodolfo Pasos, después con Edén y después con Otto. Rodolfo, por favor. Hola, buenas tardes. Quería aprovechar para preguntarle a los dos, y aprovechando que Alina es de otro país, para conocer cuál es su opinión sobre el futuro del escritor como artista en cuanto a lo económico, al trabajo y todo esto, tanto en México como en el extranjero.
y si de verdad es un camino tan sufrido y difícil como todo el mundo nos dice. En general, en términos generales, yo creo que muy pesimista, yo soy muy pesimista, no veo mucho futuro económico en el mundo. De hecho, México es uno de los países más afortunados que yo he conocido en ese sentido, en términos de poesía, por ejemplo, porque ustedes tienen muchas becas, ustedes tienen muchos premios, muchos concursos, cada estado posee su concurso. Hay sistema nacional de creadores, hay sistema de creadores jóvenes, todo eso por ejemplo mi país no tiene, todo eso no tiene ni siquiera Rusia, que en algún momento sí tenía política cultural fuerte. Pero yo creo que con el tiempo eso se va a disminuir. El problema que yo veo es que somos demasiados en el mundo y entre más gente hay en el mundo, más creadores serán. Así hasta en las cuestiones de gran calidad, por ejemplo, si antes existía en cada país unos cuantos grandes escritores, ahora son muchos. Yo puedo hablar desde mi, por ejemplo, realidad, que aunque yo soy de Uzbekistán, pero pertenezco a la literatura rusa en su totalidad, es decir, de toda la ex Unión Soviética que abarca la Rusia misma, que es un país muy grande, y otras repúblicas asiáticas al menos de la ex Unión Soviética, pues son demasiados autores y demasiados autores importantes. Aparte de la otra, yo trabajo en una revista de allá donde me toca cada 2 semanas elegir un texto, un poema y publicarlo junto con un comentario crítico. Y es sorprendente cuántos autores interesantes hay, cuántas poéticas interesantes hay. Y entre sí esas poéticas hasta podrían considerarse contrincantes, por ejemplo. Hay muchas poéticas que no son cercanas para mí como lectora, como autora, pero no puedo negar su derecho para existir. Y entonces, entre más personas seremos, más difícil será ser apoyados de parte de las instituciones, de parte del gobierno y más de parte de los lectores, porque también hay demasiadas diversiones hoy en día y poesía ya no cumple esta parte cuando sí cumplía anteriormente. Entonces yo creo que lo que debe hacer un joven poeta y lo que hacían en su tiempo muchos de los grandes poetas antiguos, por ejemplo, es buscarse otro oficio que le puede gustar, porque esa onda de que los poetas se volvieron, en el siglo, por ejemplo, XVIII, muchos poetas se volvieron cortesanos, pero antes en el Oriente, digamos, recordamos la poesía japonesa con Basho, que era monje, a la vez vagabundo. Yo creo que es importante para un poeta, aunque sí dedicarse completamente a la escritura, pero no considerarse únicamente el poeta. En general, esa cuestión de identidad, yo soy poeta y ya, es una cosa, yo diría, muy europea, porque en otras partes del mundo, como el Oriente entre sí es muy distinto desde los países más de procedencia árabe, persa o países como Japón, como China. Yo creo que el ser humano no es tan fragmentado como el pensamiento europeo. Por eso grandes poetas de esas épocas, de esos países, serán a la vez grandes astrónomos, grandes matemáticos, grandes historiadores y muchos otros grandes, porque no se enfocaban solamente en la poesía. Y no significa que no respetaban la poesía, no, simplemente el mundo para ellos no estaba dividido así. Y entonces es mucho más, yo creo, que sobrevivir también económicamente, y no solamente económicamente, también existencialmente, cuando no te enfoques en uno solo y no lo consideras como aparte del mundo. No, el mundo es más grande. Poesía es tan importante porque gran poesía siempre procura abarcar al mundo y no se separa de él. Y yo creo que solo en este caso podríamos sobrevivir como poetas. Gracias. Muchas gracias, Alina. Bueno, Rodolfo, mi opinión es, bueno, estamos viendo en clase el desarrollo que va a tener el capitalismo en el siglo XX. Y el capitalismo, pues, digamos, no está viendo al artista, no le importa al artista. Es decir, está sacando, si bien, si el arte puede ser, pues le puede remunerar algo, por supuesto que lo va a apoyar. Pero si no le va a remunerar el arte al capitalismo nada, pues no va a ser apoyado. En ese sentido,
¿qué deberíamos hacer? Valorar el arte como sociedad en primera. Es decir, el arte es tan importante como aquel que nos hace un mueble, como el médico, porque finalmente también las cuestiones espirituales, de los sentimientos, el tratamiento de sentimientos que solo el arte puede trazar y trabajar, pues son tan importantes como tener una casa, tener alimento, etcétera. Es decir, tenemos en ese sentido darle un justo valor al arte, que no está bien valorado. Solo así creo que se pueden cambiar las condiciones que tiene el artista. Desafortunadamente, si lo vemos históricamente, pues el arte nunca ha sido beneficiado del... Es más, el poder, digamos, en determinados siglos, en determinadas épocas, funge de mecenas, pero si no, tal parece que solo muy pocos escritores pueden ahora sí dedicarse únicamente a su arte. En el tiempo, por ejemplo, Lope, después Voltaire, ¿no? Y ahorita quizá algún premio Nobel, quizá, porque muchos también trabajan en universidades, son maestros. En ese sentido, si lo vemos esto, yo creo que el artista no le, en primera no le tiene que dar miedo producir arte, porque es algo que le llama, es una necesidad, pero también no puede cerrarse al mundo. Tiene que ver dónde está parado y decir, si yo quiero producir esto que a mí me gusta, tengo que también comer. Y entonces necesito, como dice Alina, pues necesito un oficio. Pero qué mejor es buscar un oficio que finalmente se corresponda con tu creación. Por ejemplo, yo soy escritor, pero me encanta leer. Y en ese sentido me gusta compartir lo que leo. Y así puedo yo dar clases. Entonces, para mí dar clases y escribir es algo que finalmente se relacionan, están en ese ámbito y me permite ser muy feliz porque yo disfruto mucho estando con ustedes. Me gusta dar clases porque además estoy leyendo lo que a mí me apasiona y después todo eso me alimenta para crear algo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que buscar los que nos dedicamos a tratar de, bueno, en mi caso, a tratar de escribir, pues tenemos que también buscar los medios para sustentar eso, porque en este momento yo pienso que es casi imposible. Solo algunos pueden vivir bien de esto. Pero si me lo preguntas a mí, yo tomé la mejor decisión. Yo no me veo sin escribir. Sería muy triste estando laborando 8 horas al día, si bien me va, en una empresa y sin desarrollar esto que a mí me gusta, sin tomar un libro y decir, ahora quiero leer y ya, ¿no? En ese sentido, hay que tratar de ser felices y ver que no solamente el dinero nos hace felices, porque es un engaño también, ¿no? Esa es la respuesta que yo te puedo dar, Rodolfo. Fíjate, Roberto, tal vez en lo que dijiste no coincido contigo plenamente, porque por decir oficio, yo me refería a algo realmente, algún oficio, que por ejemplo yo no lo tengo, yo soy periodista de mi formación. Yo en mi país trabajaba como periodista, estaba muy feliz, pero yo diría que eso podría ser también dañino para uno, depende. Fray Huerta era periodista y le resultaba perfectamente, pero depende del carácter de uno. Por ejemplo, para mí fue más dañino porque yo necesitaba escribir muchísimo, cosas que no tenían nada que ver con la literatura y simplemente no tenía ni tiempo, ni fuerza, ni emoción después para escribir las cosas que sí pretendían llegar a algo en términos literarios. Pero hace poco tiempo platiqué con nuestro amigo en común, es un gran poeta persa que vive aquí en la Ciudad de México, exiliado, víctima del régimen del Estado Islámico, Mohsen Emadi. Él es de su formación, ¿cómo se llama?, programador. Pero no trabajaba de programador desde hace mucho tiempo
trabajaba en la Secretaría de Cultura del Estado de México, impartía talleres, organizaba festivales, organizaba eventos culturales, eventos literarios, y no te imaginas cómo se cansó de todo esto, porque estar todo el tiempo en el medio de literatura no es sencillo. Yo diría que, yo recomendaría, si a mí me preguntara algún joven poeta, muy joven, a qué tendría que dedicarse, yo le recomendaría buscar algún oficio que no fuera ideológico, porque estamos, ok, ahora estamos bien, pero imagínense que un día en un país cambie la ideología, donde tú siendo maestro, siendo periodista, siendo organizador de eventos, tendrás que seguir la línea oficial de algún partido, de alguna situación, y si no, o como por ejemplo incluso lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos con la corrección política, ¿no? Que sabemos esa gran revista literaria Poetry Foundation que reúne a las obras grandes. El año pasado el editor tuvo que irse porque publicó un poema que no correspondía a la política ni siquiera a la política, sino a la situación aquella en el país con Black Lives Matter, cuando él no tenía ninguna culpa, no tenía ninguna intención racista para nada, y sin embargo así lo interpretaron. Entonces, un joven poeta que está buscando algún oficio, yo creo, alguna esfera donde podría desarrollarse, yo creo que le recomendaría pensar 2 veces, y si se puede, no optar por algo ideológico. Y todo lo que tiene que ver con las humanidades es una cuestión ideológica. Lo que, por ejemplo, vivían en Rusia a lo largo de los años, obviamente stalinistas, y después de los años stalinistas, antes de la perestroika, la mayoría de los poetas tuvieron que trabajar de vigilantes, de las personas que barrían las calles. Así se llamaba la generación de los vigilantes. Y ¿cómo se llaman los que barran las calles? Pues ya me entendieron, que no pasa nada. ¿Y por qué sucedía así? No porque decidieron no estudiar, algunas sí, pero otros sí tuvieron ocupación como maestros, como historiadores, como sociólogos. No podían trabajar porque era o tú vas con la línea oficial del partido, o simplemente nunca vas a tener trabajo. En el mejor de los casos, en los tiempos de Stalin te fusilaban y ya. Y yo creo que un joven poeta que no sabe a dónde lo va a llevar la vida, no sabe qué va a pasar en el futuro con su entorno, si es posible, es preferible escoger algún oficio o alguna ocupación como eso, ser doctor, ser programador, algo muy digno, algo muy útil, y que no sea ideológico. Bueno, pues ahí hay dos respuestas, 2 maneras de ver el asunto. Entonces, bueno, creo que es muy bueno porque finalmente están esos 2 caminos, ¿no? Y quizás si invitáramos otro poeta te podría ofrecer un tercer camino. Lo que sí coincidimos, creo, Alina y yo, es que necesitas un trabajo independiente al oficio de escribir. Eso creo que no hay duda. Necesitamos trabajar para sobrevivir, ¿no? El poeta come, como el profesor come, como todos comen. Así que, bueno, primero está eso. Ya si tenemos un lugar digno para vivir, y tenemos una comida también digna, yo creo que el oficio se hace más fácil, claro, si tenemos también tiempo, como dice Alina, porque se necesita tiempo para ser escritor, ¿no? Mucho tiempo, de hecho. Pero bueno, muchas gracias, y ahora paso con la pregunta de Eden. Qué curioso sobre esto, porque, bueno, personalmente sobre lo que están platicando, yo tengo una opinión que se contrapone a justo las 2 formas de pensar. A mí me parece que no, en ese sentido no es muy sano buscar la felicidad a partir pues de encontrarte en el arte que practicas como oficio, siendo que pues el sistema económico en el que vivimos pues se basa
enteramente en competencias, ¿no? A lo mejor yo soy un músico y a mí me gusta tocar 5 horas al día y quiero expresar mi energía y mis emociones a través de la música, pero el mundo de competencia en el que vivimos pues no me lo permite, yo no puedo comer de ahí. Entonces, a todas esas personas que encuentran pues, la felicidad de alguna forma en el arte, no, por más que quieran pues, practicar su arte, la poesía, la escritura, la música o lo que sea, pues no se va a lograr. Entonces, a lo que comentaba Lina sobre no meterse en algo ideológico, precisamente yo siento que la solución es buscar cambios ideológicos, ¿no? Para, pues, realmente los problemas que tenemos son ideológicos y no materiales. Es, eh, es muy difícil encontrar soluciones materiales, porque pues principalmente los problemas son de que la gente pues, no tiene que comer, ¿no? Entonces, eh, hay que separar los problemas materiales de los ideológicos. Mi pregunta no es pregunta en sí, bueno, no es que tengo como muchas ideas sueltas, no sé cómo expresarlas. Quería, no sé si este tema quepa en esta discusión, que yo creo que sí, porque pues a fin de cuentas estamos en una materia de posmodernidad, es acerca de la relación de la dicotomía de lo análogo y lo digital en el arte, porque me parece muy relevante, sobre todo en el tema de los formalistas, porque si nos ponemos a pensar en todos estos componentes formalistas, que haya leyes, que haya estructuras sólidas en el arte, en la poesía, podremos ponernos a pensar que el día en el que exista pues una inteligencia artificial que sepa leer todos estas reglas formales, pues va a poder replicar pues la poesía o el arte, ¿no? Entonces se me hace muy interesante y la cuestión sería en dónde está separado el arte pues, de lo formal, ¿no? Porque pues podríamos hacer que una inteligencia artificial, por ejemplo, genere un poema o una canción y mostrársela a alguien que no sepa que está hecha por una inteligencia artificial y a lo mejor y le puede impactar de la misma forma. Entonces, se supone que el arte es aquello que nos hace transmitir emociones. Entonces ahí, pues, la belleza en el arte de lo humano, pues es como un poco difusa. Me parece muy interesante el tema. Y sobre lo de que el arte se puede, o la poesía se puede aprender o no, pues a fin de cuentas, yo creo que la creatividad como tal, pues es como un músculo, ¿no? Hay que practicarla y se tiene esta idea equivocada de que los genios nacen genios, pero pues realmente leyeron mucho en su vida, practicaron, escribieron y fallaron hasta que pues realmente escribieron grandes obras, ¿no? Eden, muchas gracias. Tú tocaste dos puntos muy importantes y yo creo que los más discursivos hoy en día. Lo primero es la dimensión política en la poesía, lo que dices. Como dije, hay ahorita tantas vetas del desarrollo poético como, aunque por decir ahorita, esas vetas existían probablemente desde todos los tiempos. Aquellos que apostaban a la poesía como política, no necesariamente con temas políticos, pero sí poesía como tu postura ante el mundo y ante la política. Y la poesía pura, como la llamaban, poesía dependiente de todo lo político. Y yo creo que hoy en día en el mundo este discurso es uno de los más fuertes otra vez, aunque también estaba fuerte en el siglo XX. Hay poetas que efectivamente se consideran independientes de todo lo estatal, de toda la política que existe en tu país y por lo tanto no buscan algún trabajo ideológico. Hay algunos que dicen que no se puede separar política del arte o política de poesía, porque desde lo que tú escribes, cómo tú escribes, todo eso define tu postura política. Usualmente de estos poetas salen grandes activistas también,
Y yo conozco, por ejemplo, en mi país, conozco a varios autores de primer nivel que a la vez son muy comprometidos con la situación política en el país. Eso, por ejemplo, pasa mucho con la poesía feminista, como, o en poesía, por ejemplo, de poesía gay, poesía feminista, hasta poesía indígena, que quiere decir cualquier grupo que en algún momento era grupo afectado por las políticas anteriores. Como en muchas ocasiones dentro de estos grupos, en la mayoría de los casos hay mucha mala poesía y hay que aceptarlo, hay que decirlo abiertamente. Sin embargo, también allá hay grandes autores que sin embargo no se consideran poetas sin su posición política, sin su postura política. Entonces todo depende de cómo tú lo ves. Si tú te sientes más comprometido con lo político, claro, mi consejo de no buscarte algo ideológico sería un poco raro. Y en cuanto a la segunda pregunta, fíjate, yo acabo de mencionar a nuestro amigo en común, poeta Mohsen Hamadi, pues él hizo su doctorado justamente sobre las formas digitales de poesía hoy en día. Eso, como programador es experta en la poesía digital, que no es el sinónimo de la poesía que se escanea. Por ejemplo, si yo escaneo este libro y lo hago EPUB o lo hago en formato MOBI, ese libro no se convierte en lo digital. No, poesía digital es poesía escrita por la máquina y con cada año, yo no soy experta para decir de eso, de hecho he leído unos cuantos textos escritos por las máquinas, por neuroredes, y no es uno de mis intereses en la vida, pero es Mohsen Hamadi, por ejemplo, este poeta es mi mejor amigo, es un gran conocedor de arte y yo confío completamente en su gusto poético, que es sumamente estricto cuando se trata de autores vivos al menos, pero hablando de las máquinas, él siempre dice que cada año el nivel de la poesía está creciendo increíblemente, justamente en cuestiones de formas, en cuestiones de esas patterns, lo que se llama, que una máquina puede aprender muy fácilmente. Hace poco platicábamos justamente de eso, porque yo le pregunto de cómo funciona eso. A mí no me queda claro cómo es el mecanismo que hay detrás de eso. Pero sí, la máquina aprende mucho más fácil que el ser humano. Él me mencionó que en dos revistas académicas muy importantes de Estados Unidos hace poco aceptaron para la publicación artículos escritos por máquinas y nadie se dio cuenta que fueron escritos por máquinas. Lo mismo, hace poco tiempo leí una entrevista con un lingüista y a la vez que también tiene mucho que ver con el mundo digital, y él contaba sobre un programa que está analizando textos de los clásicos y dice que este programa es mucho más eficaz que cualquier filólogo, porque este programa, por prácticamente viendo un poema o dos poemas, ya puede identificar a qué autor pertenece, lo que no podría hacer un filólogo, o textos, es decir, no conocidos. ¿Y cómo lo hace? Simplemente analizando estructuras. Recordamos que el siglo XX era el siglo del formalismo que predefinió la aparición del estructuralismo. Pues las máquinas analizan estas estructuras sintácticas de cualquier tipo y son mucho más eficaces que los humanos. Por lo tanto, sí, y otra vez voy a mencionar a Mohsen Hamadi, porque él dice que lo que van a hacer las máquinas es acabar con la mala poesía, con la mala ciencia, sobre todo en campos de humanidades, y con todo justamente ese nivel mediano, porque ese nivel mediano de ahora en adelante van a escribir las máquinas. Y la poesía, y eso ya es mi opinión, que la diferencia entre lo que se va a escribir, lo que va a escribir las máquinas y lo que va a ser la gran poesía de los siguientes siglos será justamente en eso, que es no verificable, no comprobable, que es muy difícil articular ahora y en cualquier lado, pero que sí hace una diferencia entre un texto bueno, por nombrarlo así, y una obra maestra. Sí, yo también, pues Mosen es una autoridad y en eso sí, todo lo que ha dicho Alina al respecto de lo que dijo Mosen, pues yo también, pues no me queda más que
que darle la razón, porque él es el experto, no nosotros. Ahora bien, con respecto a lo de la ideología, pues ves que Bauman decía que, bueno, él, de hecho, en sus últimos libros decía Bauman que era muy difícil terminar con el capitalismo, con las ideologías creadas en el mercado. En ese sentido, si el escritor piensa hacer un cambio digamos, voltear la ideología presente, las leyes del mercado que se están imponiendo ahora, pues si él lo intenta se va a morir de hambre, porque no va a suceder en su tiempo. Es decir, lo mucho que puede hacer es, como lo decía antes, es que entre todos empecemos a ver la importancia que es el arte, porque dándole más fuerza a lo espiritual, que finalmente está condensado dentro del arte, es como le podemos plantar cara a esta ideología del siglo XXI. Eso por una parte. Y quizá nosotros no veamos el cambio, pero quizá en un futuro, pues la humanidad cambie y cambie para mejor, pero eso no lo podemos saber. Lo que podemos saber es que yo mañana, si no como en todo el día, me va a dar hambre. Y yo no puedo esperar un cambio sustancial en la ideología porque probablemente mi cuerpo no aguante. Es decir, tenemos que empezar a buscar un trabajo que pueda sustentarnos y a la vez decir, bueno, ya tengo este trabajo, puedo escribir, puedo hacer lo que me gusta con este trabajo y bueno, ya ustedes mismos decidirán en ese sentido, ¿no? Ahora bien, sí, lo del arte a mí no es que me preocupe, porque yo ya esté muerto si llega a pasar que las máquinas sustituyan lo que el hombre da al arte. Y finalmente yo lo veo un poco difícil porque esta manera de vivir y de morir que tiene el hombre es algo que la máquina no puede sentir. No es lo mismo ver los poemas de un joven Vallejo a los últimos poemas de Vallejo. Es decir, la vida misma pone en sí para el arte. Es decir, es la experiencia del propio poeta la que muchas veces hace que la poesía surja. Y si la máquina no siente dolor, no siente amor, no siente que se va a morir, en ese sentido, no sé qué tanto espacio haya para eso que no puede replicarse con la estructura, como decía Alina, porque hay algo en el arte que supera la estructura, que claro, nace en la estructura, pero de repente no sabes qué pasó ahí, que de repente ese texto te llega y se hace, forma una eternidad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la Gioconda, en la Mona Lisa, pues ¿por qué la Mona Lisa ha pasado a la posteridad? Y que muchos que la sonrisa, que la posición, o sea, pero ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Y también hay ciertos versos de, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan duros, qué sé yo, golpes como el odio de Dios. Y en ese sentido ya el poema ya explotó y apenas está arrancando y por eso Vallejo es fenomenal. Pero no sé qué tanto se pueda crear sin sentir. Se podrían crear muy buenas metáforas racionalmente, porque finalmente si ya la máquina tiene las estructuras gramaticales de determinados idiomas, pues podría crear algo verosímil, artísticamente verosímil, pero esa agonía que está presente en el hombre, yo no sé qué tanto la pueda replicar la máquina. No sé, hay textos que yo luego leo de algún poeta y digo, yo no sé cómo pasó esto, pero qué hermoso texto. Pero Roberto, es justamente el asunto, porque la máquina probablemente no podrá sustituir a los grandes autores, pero sí podrá sustituir a los medianos, que siempre son la mayoría, porque los poetas medianos, por nombrarlos así, funcionan justamente como las máquinas.
Tú dices que las máquinas no saben qué es la muerte, pues ellos tampoco. Desde este verso de Jaime Sabines, que poetas mentirosos, ustedes nunca mueren. Efectivamente sí, pero todos escribimos sobre la muerte. ¿Por qué? Porque reproducimos estructuras que ya existen en el lenguaje, reproducimos temas, clichés que ya existen en el lenguaje, tal como lo podría hacer máquina, solo que la máquina también puede reproducir muy bien, por ejemplo, algunas estructuras sintácticas muy complejas que un ser que escribe sobre la muerte o ojos como estrellas, ese cliché popular, no puede hacer. Por lo tanto, una máquina va a escribir mejor que un poeta promedio, pero sí, claro, nunca va a llegar a tal nivel donde el sentimiento realmente se convierte en algo novedoso. Perdón. Sí, yo pienso que finalmente son los grandes artistas los que imponen cierta gramática al mundo, los que renuevan el lenguaje. Finalmente son los genios los que hacen eso. Yo no sé hasta dónde la máquina pueda decir, ya el pensamiento, la reflexión humana ha cambiado tanto que yo como máquina tengo que evolucionar mi lenguaje para ofrecer nuevas estructuras. No sé si eso sea posible, pero lo que sé que hay ciertos artistas que finalmente te renuevan el lenguaje, es decir, te lo desautomatizan, salen del cliché y de repente ya cambió tu idioma. Eso no sé si lo puede replicar la máquina, porque muchas veces ni siquiera el mismo poeta sabe que de repente lo que hizo generó un cambio de estructuras, de gramática, etcétera, como lo hace el discurso pictórico también. Entonces, en ese sentido, no sé. Lo que sí, ahí sí te doy la razón, es que sí, probablemente la máquina va a escribir muy bien, mucho mejor que yo, ¿no? Pero, pues bueno, a mí no sé si me toque verlo, eso sí. Y bien, vamos con Otto para cerrar, porque ahora sí ya nos alargamos un poquito. A ver, Otto, por favor. Pues, ¿cómo se llama? Es muy interesante lo que están diciendo y es un gusto poder escucharte, Alina. Tú en un momento de la presentación hablaste de la falta de ventas en la poesía y cómo ahorita ya no está con el auge que tenía hace un par de décadas. Y mi pregunta iba hacia eso, como, ¿qué es lo que se necesitaría ahora? O sea, yo no quiero hacer poesía y es bueno los consejos que dices de tener otros oficios y que se pueda hacer más, pero ¿cómo hacer para que personas como yo, a mí me gusta la poesía, pero personas como mi generación o las generaciones más jóvenes se interesen otra vez en la poesía? ¿Habría algo que podrían los artistas buscar o alguna manera de llamar la atención? Oh, si yo lo supiera, nuestra editorial no sería tan pobre. Yo creo que es muy complicado porque depende de muchas cosas, también depende del azar. Algunos dirían que, por ejemplo, hay que hacer más promoción, organizar más eventos, demostrar más a los autores, a los poetas para que el público los conozca, pero también conocemos el hecho, por ejemplo, que este fenómeno de la poesía de las redes, donde de repente sí salen algunos autores, pero en la mayoría de los casos no son autores interesantes a nivel literario. De alguna manera sí salieron, de alguna manera tienen publicidad, sucede algún milagro para ellos, pero no para la literatura. En cuanto a qué debe hacer, por ejemplo, una editorial, yo creo que una editorial debe trabajar para pocos, yo diría, porque si les voy a contar un caso de gran éxito en mi país, o no en mi país, en Rusia. Hace como 15 años unos chicos crearon un portal que nombraron Stihi.ru, que se traduce como Poemas.ru, y es un portal donde cualquier persona puede registrarse gratuitamente y publicar allá sus poemas. No sé cómo lo lograron porque ni siquiera tenían mucho, su diseño era muy sombrío, no había cosas tan atractivas, pero hoy en día en este portal están registrados alrededor de 1 millón de poetas, un poco más.
Imagínense. Por decir poetas, yo me refiero a autores que escriben poemas. Muy pocos profesionales hay allá y muy poco interés para la literatura representan sus textos, pero es toda una subcultura. Y por supuesto, con tanta cantidad lo lograron monetizar. Y con mecanismos muy sutiles, de hecho, no que ellos allá publican la publicidad de grandes empresas, no, están organizando concursos donde ofrecen igual muy sutilmente a los autores participar, pagando un poquito, ya que son tantos, se puede pagar $1 y ya los creadores de ese contenido lograron ganar algo. Están organizando, por ejemplo, son 1.000.000 de personas, pero si tú pagas una cantidad, tu poema será publicado en la página home, en la página principal. Entonces, las primeras personas que van a entrar a esa página van a ver tu nombre, por ejemplo, entran, leen tu poema y entre más personas te leen en este portal, igual tú puedes acumular tus puntos y con esos puntos pagar algo al mismo portal o incluso creo que allá de alguna manera monetizar esos puntos. Es decir, es toda una infraestructura. ¿Cómo lo lograron? Tal vez eran mercadólogos, tal vez eran personas que sabían de esos mecanismos, cómo hacer un proyecto de startups y todo eso. No lo sé, no conozco a profundidad ese asunto, pero lo que sí fue un éxito, eso sí, posteriormente también surgieron proyectos parecidos que no llegaron a ser tan populares, pero sí llegaron también a cierta cantidad de usuarios. Sobre todo ahorita existen esto, que son poemas RU, y aparte otros 2, 3 que surgieron casi después de ellos, entonces lograron reunir mucho auditorio y es un asunto muy interesante porque sí, como recurso literario no representa un interés, pero como un factor cultural, sí, definitivamente, porque detrás de esto existe toda una, como dije, subcultura de personas que escriben poesía. Y por ejemplo, para algún sociólogo de literatura, para algún culturólogo que trabaja con los textos, yo creo que sería muy interesante trabajar con textos de esos usuarios, hasta para definir cuáles son las construcciones más comunes, los clichés más comunes que se utilizan en estos medios. Entonces, eso es, digamos, literatura, pero a la vez no literatura. Pero por decir algún proyecto de gran calidad que se volvió monetarizable, yo no lo conozco. Sí conozco a algunos narradores que lograron, por ejemplo, de Estados Unidos, de mi país, que siendo buenos y a la vez escribiendo sobre ciertos temas que inquietaban a la gente, lograron mucho éxito, también monetario, pero en torno a la poesía, yo creo que no todas las editoriales que hay aquí, por ejemplo, en México, desde los más específicos hasta más amplios que publican poesía contemporánea, todos están sobreviviendo. No conozco ninguno que tuviera éxito sin apoyo exterior. Muchas gracias, Alina. Creo que Carla quería preguntar algo todavía. A ver, ahora sí ya la última. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Respondiendo a lo que decía Otto y también complementando un poco, leí tu artículo sobre la poesía en el mundo apocalíptico para la otra, en el que mencionas que la poesía que prevalece o la poesía que puede perdurar en la memoria es la poesía que se vuelve popular cuando es más que poesía. Decías que en ese momento el poeta pasa también a ser un portavoz de una crítica camuflada, ¿no? De transgresión al sistema social y al sistema político, lo cual pues me llamó mucho la atención de ese artículo y pues creo que si una como poeta quisiera quizás sobresalir más o ser o que tu poesía sea más recordada, que perdure, que también deje una documentación histórica, pues sí habría que ir por esa línea, ¿no? De que también sea una forma de resistencia y de transgresión. Y mi pregunta es si nos puedes decir dónde podemos encontrar el libro porque me gustaría leerlo. Sí, muchas gracias, Carla. De hecho, sí te agradezco mucho por recordarme este dicho que yo hablaba del fenómeno de los sesenteros en la Unión Soviética, Yevtushenko, que de hecho también vino a México.
que escribían sus poemas, pero detrás de eso siempre había algo más, resistencia, aunque muy moderada, porque si no hubiera sido moderada no le habrían dejado salir al escenario. Y creo que sí, Otto, ahorita pensé, escuchando lo que decía Carla, sí hay una manera de encontrar tu camino más exitoso en la literatura, pero yo no diría que es un mejor camino para el poeta siempre y cuando no nace desde la necesidad interna, sino desde el cálculo. Es decir, si yo empiezo, por ejemplo, ahora a escribir poesía feminista, sobre todo buena, porque también lo hay mucho, por supuesto voy a tener más éxito que si voy a escribir sobre algo distinto. ¿Por qué? Porque es un trend, una tendencia, una moda. Igual podemos ubicar en cada época había sus modas, que por supuesto no quiero decir que dentro de esas modas no había grandes escritores, lo había y lo hay hoy en día. Pero si uno busca este camino de éxito, yo creo que sí debes estar dentro de esa tendencia, tanto en la literatura como en cualquier giro de humanidades, en la academia, en la sociología, en la historia. Pero repito, estar dentro de estas modas vale la pena siempre y cuando es tu necesidad, como diría Eden, esa preocupación política que tú tienes muy articulada y muy definida y para ti mismo. Si es nada más por moda o por lo que puedes ganar, como escritor vas a fracasar y de eso no hay duda. Y en cuanto al libro, apenas ahora estamos difundiéndolo y ya hicimos trámites correspondientes ante el Educal y Gandhi, esas librerías grandes que tienen mucho acceso en todo el país, pero también son bastante burocráticas. Entonces estamos esperando lo que se llama las órdenes de compra para cuando las tengamos llevarlos a esas librerías. Pero ya ahora está en la librería Bonilla, que es una pequeña librería ubicada cerca de la Comer de Miguel Ángel de Quevedo. Es una librería muy interesante, tienen muchas buenas obras, entre ellos también libros de la otra, y este libro de Blanca Luz Polido, apenas el sábado llevamos los ejemplares allá, entonces pueden acudir y llevamos pocos ejemplares por el momento, pero si se agotan vamos a llevar más. Estamos en constante contacto con las personas. De hecho, ellos nos prestaron el espacio para la primera presentación que organizamos. Pero a partir, yo creo que de octubre ya también van a aparecer en Gandhi y en Educal. Bien, Roberto, perdón, creo que Den tenía otra pregunta, ¿no? ¿No? no sé, a ver, si ¿hay otra pregunta? No, parece que no. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues bueno, si Alina cuando ya Alina tenga que ya el libro está en tales librerías, pues yo en el grupo que tenemos, pues les dejaré la información, pues, si alguien gusta. De todos modos, creo que en la página de la otra también aparece el número de contacto, ¿no? En la página de la revista La Otra aparece su número, por si tienen algún comentario sobre el libro, etcétera, pues también pueden pues escribirle ya sea a Lina o a José Ángel, que es el editor de La Otra, quienes pues ya les podrá dar más informes. Por lo pronto, pues agradezco muchísimo a Lina que haya tenido tiempo para hablar un poco de lo que está pasando con la escritura de la poesía en el siglo ya XXI. Yo todavía me siento del siglo XX, pero no, ya estamos en el XXI. Y también a ustedes, muchísimas gracias por su participación, por estar aquí, y pues a todos los que nos están viendo, porque es grabado, pero ya nos verán. También les agradezco mucho que estuvieran aquí. Pues Sí, igual quisiera agradecer a todos ustedes. Yo creo que fue una muy buena plática. Platicamos tanto del libro como algunos asuntos inevitables hoy en día en torno a la poesía. Muchas gracias, Roberto, por ese espacio. Muchas gracias a Dani por la presentación. Y espero que no es nuestra última plática. Yo con mucho gusto siempre voy a asistir a tus clases cuando me invitas. Gracias, Roberto.
Muchas gracias, Alina. Y bueno, pues nos vemos a la otra y que estén muy, muy bien. Hasta luego.